Bien, el tema que corresponde al día de hoy es el de la filosofía en Latinoamérica y el Perú. Ya vamos a tratar de cubrirlo todo en estos 50 minutitos que tenemos. A ver, ¿ya? Entonces, sin más preámbulos, empecemos ya, pues. ¿Ya? A ver, chicos, respecto a la filosofía en Latinoamérica, ¿ya? Vamos a enfrentar o vamos a ver, ¿ya? Dos problemas, ¿ya? Uno, respecto a la naturaleza del pensamiento prehispánico, es decir, si el pensamiento prehispánico era o no era filosófico, ¿ya? Y la autenticidad del pensar en Latinoamérica, ¿no? Si en la actualidad tenemos una filosofía latinoamericana o no, si solamente es ¿no? Una copia o calco, ¿ya? De lo que se hace en Europa y Estados Unidos, ¿ya? Esos son los dos problemas que vamos a observar en la filosofía latinoamericana, ¿ya? El primero, entonces, es el problema del pensamiento prehispánico, ¿ya? Entonces, la pregunta es, ¿hubo o no hubo filosofía antes de la llegada de los españoles? Esa es la pregunta, ¿ya? Al respecto, ¿ya? Hay quienes plantean que sí hubo una filosofía prehispánica, ¿ya? Vamos a ver de frente a sus representantes, ¿ya? Por ejemplo, Miguel León Portilla, ¿ya? Él dice que sí existió una filosofía prehispánica. Él dice que la sociedad antigua mexicana tolteca desarrolló reflexiones sobre Dios, el hombre y el mundo, ¿ya? Y eso ya es filosofía para él, pues, ¿de acuerdo? Ese es el sustento que plantea Miguel León de Portilla en su libro La filosofía, así le llama él, filosofía náhuatl, estudiada en sus fuentes, ¿ya? Otro es el suizo Joseph Sterman. En su libro La filosofía andina sostiene que cada sociedad tiene su propia racionalidad, es decir, su propia forma de ver las cosas y organizar sus ideas, ¿ya? Así encontramos que actualmente en las sociedades andinas hay una pachasofía, que es una ontología, una runasofía, que es una antropología filosófica, y una ruanasofía, ¿no? ¿No? Ruana es hacer, ¿no? Runa es hombre, ¿no? Pacha es tierra, ¿ya? Bueno, la cosa que Sterman ve allí filosofía, ve allí, ya en esos conocimientos ancestrales andinos, filosofía. Luego tenemos a Víctor Díaz Guzmán, autor de Filosofía y Ciencia en el Antiguo Perú. Él dice que la aparición de la tecnología avanzada en el Antiguo Perú supone la existencia de la filosofía, ¿ya? La filosofía estuvo muy arraigada junto con la religión, lo que obliga a establecer una relación entre ambas distinta a la que tuvieron los griegos, ¿ya? Eso sí, ¿no? Entonces, a ver, primero, ¿cuál es la prueba para él de que existió la filosofía? El fuerte avance tecnológico, ¿ya? No te olvides que para muchos la diferenciación entre una organización social que es civilización o no lo es, tiene que ver con el uso del lenguaje, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, él lo apareja al desarrollo tecnológico, ¿ya? Pero también hace la salvedad. A diferencia de los griegos que rompieron, ¿no? Con los mitos, la religión, aquí no, ¿no? Aquí el pensamiento filosófico convivía con las creencias y el mito, pues, ¿ya? Ya. Listo. Luego están quienes plantean que no hubo filosofía prehispánica, ¿ya? Tenemos en ese sentido, primero a este señor de acá, él es el peruano Augusto Salazar Bon, escribió la filosofía en el Perú justamente, y él dice que la filosofía llega con los españoles, ¿ya? Produciéndose una ruptura o descontinuidad del pensamiento prehispánico. Es decir, deja abierta la posibilidad de que tal vez si no llegaban los españoles y seguíamos solos, podría también desarrollarse una filosofía, él no lo niega, ¿no? Pero eso se rompió, llegaron los españoles y nos impusieron una filosofía, ¿ya? Además dice que no hay fuentes escritas que prueben la existencia de una filosofía, por lo que el pensamiento prehispánico solo puede ser catalogado como una forma general de ver el mundo y no como o como un tipo de pensamiento mítico o una cosmovisión, como dice, ¿no? Pero no necesariamente una filosofía, ¿ya? Luego también tenemos a David Sobrevilla, ¿no? Él dice que los hombres prehispánicos no hicieron un deslinde claro con la religión, ¿ya? Actitud que sí tuvieron los griegos, ¿ya? O sea, lo que te está diciendo sobre Villa es que justamente una característica de la filosofía es el uso de la razón por encima de la mitología, es un rompimiento con la mitología. Bueno, acá no ocurrió eso, ¿ya? ¿Ya? En la cosmovisión todavía hay bastante de mitos, ¿no es cierto? Por tanto, eso no es filosofía. María Rivara de Tuesta, que también es peruana, dice que la actitud filosófica está referida a la que presentó el hombre griego, ¿ya?
Por eso no se puede aplicar el término filosofía a las producciones culturales de los hombres prehispánicos. A lo sumo, antes de la llegada de los españoles, dice, ha existido solo una forma de pensamiento original, ¿ya? Porque para ella, ¿no? Mejor dicho, ¿no? La filosofía surge en Grecia porque tiene que ver con las características de ese pensamiento, ¿ya? Bastante sectaria la señora, ¿no? Pues es lo que ella plantea, ¿ya? Listo. Respecto al problema de la autenticidad de la filosofía, tenemos una filosofía auténtica, ¿ya? Otra vez acá Augusto Salazar Romón dice, se pregunta, ¿no existe una filosofía en nuestra América? Y él dice que no. La filosofía latinoamericana es imitativa, inauténtica, ¿ya? Sus intelectuales solo repiten, ¿ya? Lo propuesto por los europeos. Por tanto, no tienen la capacidad de generar un pensamiento propio. Ahora, él explica por qué, ¿ah? ¿Ya? Este hecho, ¿a qué se debe? Sí, primero, a la dominación, ¿ya? La dominación es económica y cultural, ¿de acuerdo? Los países dominantes económicamente inculcan una cultura de dominación que confisca, deshumaniza al hombre, ¿ya? Nos estupidiza, pero nos estupidiza, ¿no es cierto? Nos hace menos consumidores, ¿no? ¿Ya? Bueno, tú lo puedes comprobar. A ver, ¿a cuánta gente le interesa la filosofía? Hablemos claro, muchos de ustedes escuchan también esta clase de filosofía por el objetivo de ingresar a la universidad, ¿no? Después, muy poco les interesa hacer filosofía, ¿no es cierto? Bueno, hay algunos que sí, seguro que sí. Ya, ¿qué más? El intelectual latinoamericano debe construir, dice, en ese sentido, Salazar Bondi, una filosofía de la liberación. ¿Ya? Ojo, no confundan con la teología de liberación del padre Gustavo Gutiérrez. Hace poco estaba viendo que hay gente que confunde eso, ¿ah? ¿Ya? La teología de liberación es de Gustavo Gutiérrez, ¿no? Es una postura religiosa que dice que ¿no? La iglesia tiene que volver a sus orígenes, ¿no? Que son los pobres, ¿no? Y esa es otra cosa. Esta no, acá él habla de una filosofía de la liberación, porque considera que el pensamiento prehispánico, ¿ya? Está dominado, ¿ya? Por, por Europa, pues, y Estados Unidos, ¿no? Las grandes potencias. Y aquí solamente repetimos nomás, ¿ya? Es más, él te va a decir en qué consiste una filosofía de la liberación, justamente entender este dominio y proponer una nueva agenda, nuevos temas de debate, pues, ¿ya? ¿Ya? Muy bien. Leopoldo Sea, en cambio, dice que sí hay una filosofía auténtica, ¿ya? Él dice que existen temas que sí muestran una autenticidad en el pensamiento latinoamericano, ¿ya? Dicho de otra manera, mira, Leopoldo Sea le dice a Augusto Salazar Borges, le dice así, mira, ya, tú dices que no hay filosofía latinoamericana y propones una filosofía de la liberación, ¿sí o no? Ya, eso ya es filosofía latinoamericana, pues. Claro, porque, a ver, ningún filósofo europeo va a proponer una filosofía de la liberación porque ellos son libres, ¿no? En cambio, aquí, si tú estás proponiendo una filosofía de la liberación, esa es nuestra, esa es latinoamericana, pues. Es más, al decir tú que no existe filosofía latinoamericana, ya estás creando una filosofía latinoamericana, ¿ya? ¿Y cuáles son esos temas de esta filosofía latinoamericana? El problema del subdesarrollo es un tema nuestro. El problema de la dominación es un tema nuestro. El problema de la liberación que tú propones es un problema nuestro. El problema de la autenticidad que no tenemos o que estamos en el proceso recién de implementar es también un problema nuestro. ¿Ya? Eso es lo que dice Leopoldo Sea. ¿Ya? Luego tenemos más adelante ya a Francisco Miro Quesada. Y él dice que la autenticidad inicialmente fue un proyecto, pero ahora ya es una realidad. O sea, para él, dice, antes tenía razón Augusto Salazar Mondi, no había una filosofía latinoamericana o americana, ¿ya? Pero ahora sí la hay, ¿ya? Incluso él hace un recuento histórico, ¿no? Y habla de la generación de los fundadores, ahí están los primeros que hicieron filosofía aquí en Latinoamérica. Luego están los forjadores, los que forjaron una filosofía auténtica o de la liberación. Y finalmente están los técnicos, ya los de la actualidad, los del siglo XX, decía en esa época Miro Quesada. ¿Ya? Listo. Ahora vamos a la filosofía en el Perú. ¿Ves? Por todo eso no hablamos de filosofía peruana, sino hablamos de filosofía en el Perú, ¿no es cierto? Ya. Como tú ya sabes, los españoles traen filosofía al Perú. ¿Qué cosa traen aquí al Perú? Escolástica, ¿ya? En algunos textos, como aquí, aparecen así, neoescolástica, escolástica o neoescolástica. Lo que traen es pensamiento medieval, o sea, escolástico, eso que ya en Europa
ya se vivía los inicios de la modernidad, ¿ah? Por eso sí, los españoles traen lo más atrasado que había, ¿ah? Sí, pues. ¿Por qué? Porque les convenía también, les convenía traer escolástica. ¿Por qué? Mira, por ejemplo, a ver, para justificar la invasión, pues justamente les traen la escolástica, ¿ya? Mira, por ejemplo, lo que dice Juan Ginés de Sepúlveda. Mira cómo le sirve su filosofía para justificar la invasión, ¿no? Y toda la depredación que van a hacer aquí, ¿No es cierto? ¿Ya? Dice Juan Ginés de Sepúlveda dice que el hombre no es el hombre americano, el indio, así decían ellos, ¿no? Porque pensaban que esta era la India, ¿no? Ya, o los indígenas ya americanos, dice, no son seres humanos, porque no son animales políticos. Ya, para eso tienes que acordarte lo que decía Aristóteles, pues, ¿te acuerdas? Aristóteles hablaba de animal político. Aristóteles decía que el hombre, ¿ya? Es un animal racional y político, ¿ya? Porque la única forma que tiene el hombre de desarrollar su racionalidad es si vive en una sociedad bien organizada políticamente. Una sociedad bien organizada políticamente como Atenas genera hombres bien racionales. En cambio, una sociedad desorganizada como las de los bárbaros, que genera hombres bárbaros salvajes, pues. Ya, eso es de Aristóteles. Ya, eso también lo toma Sepúlveda y dice, si el hombre vive en Europa, que es una sociedad bien organizada, es racional. Pero el hombre que vive acá, en América, una sociedad tan desorganizada, entonces no es humano, no es un ser, porque no es racional, es salvaje, ¿ya? Es bárbaro. Por lo tanto, no nos consideraban seres humanos, pues. Esa es la propuesta de Ginés de Sepúlveda, ya que escribió de la justa causa de la guerra contra los indios. Por eso está justificando la invasión. Él está justificando la invasión así. ¿Te das cuenta? Mira cómo la escolástica, ¿ya? Acuérdate que en la escolástica, ¿no? Había fuerte influencia aristotélica, pues, pero mira cómo usan esto que dijo Aristóteles para justificar la invasión, ¿no? Tras que el hombre acá americano no es animal político, por tanto no es racional, sino es un salvaje. Entonces, si son salvajes, entonces ahí sí rige todo lo que ellos dicen, pues nos descubrieron. ¿Tú nunca te has puesto a pensar eso? ¿Cómo que descubrimos? ¿Es posible el descubrimiento de un hombre por otro hombre? Si yo te descubro a ti, yo toco tu puerta, ajá, te descubrí. No, tú descubres animales, plantas, ¿no? Pero tú no descubres seres humanos. Tú te encuentras con ellos, ¿no? Pero mira, como no nos consideraban seres humanos, por eso ellos hablan de descubrimiento, pues, ¿ya? Bartolomé Las Casas, ya, en ese sentido le va a contradecir. Bartolomé Las Casas dice no, ¿ya? Sí son animales políticos, ¿ya? Los indígenas acá, o el hombre americano, sí son animales políticos. Hay que interpretar bien, ¿ya? Aristóteles, cuando habla de animal político, se refiere no necesariamente a vivir en Europa, sino a cualquier forma de organización política. Y acá ellos están organizados políticamente, ¿no? Tienen al Inca, tienen a su panaca, o sea, hay una jerarquización, hay un orden, ¿no? No igual al europeo, pero hay un orden. Entonces sí son animales políticos, dice, ¿no? Además, le dice Bartolomé Las Casas, si no son seres humanos, ¿por qué los estamos bautizando? El hecho de que los estemos bautizando ya significa que los reconocemos como seres humanos, porque vamos, tú no bautizas un perro, un gato, ¿sí o no? Entonces sí son seres humanos, dice Bartolomé Las Casas, ¿ya? Ese es el debate, entonces, ¿ya? En los siglos XVI y XVIII. ¿Qué cosa discuten respecto a la humanidad del hombre americano, ¿no es cierto? ¿Y por qué discuten eso? Porque eso les sirve, pues, para justificar la invasión, ¿ya? Entonces, así llega la filosofía. ¿Qué traen los españoles acá? Escolástica, ¿ya? O si tú quieres, neoescolástica, porque allá ya estaban viviendo ya la modernidad, ¿ya? Nos traen lo más atrasado que había, ¿ya? Luego viene la ilustración, estamos hablando ya del fines del siglo XVIII, ¿no es cierto? Aquí el objetivo es justificar la independencia de los criollos, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, aquí sí llega ya la filosofía moderna, ¿no? Las tesis modernas como que el hombre es libre y además es racional, ¿ya? El hombre es libre y racional. Esa tesis van a traer y la van a utilizar para lograr la independencia. Pues el hombre tiene derecho a ser libre. El hombre es un ser libre por naturaleza. No puedes esclavizarlo. ¿Ya? Esas ideas comienzan a tomar mucha fuerza aquí, pero traídas de Europa, pues. ¿Ya? Esas ideas de la ilustración, de la Revolución Francesa, ¿no? Igualdad, fraternidad, ¿no es cierto? ¿Ya? Libertad, ¿ya? Muy bien. Entonces así tenemos a Hipólito Unanue proponiendo o cuestionando, ya porque eso es la ilustración, pues, o la modernidad en general. La modernidad en general se torna contra, ¿no?, la filosofía medieval. Por eso Hipólito Unanue, mira lo que dice, ¿eh? La moral escolástica hace que
el indígena se muestre como un ser inferior. Claro, ya lo vimos, pues, ¿no es cierto? Claro, porque la escolástica que dice, este no es animal político, entonces por eso es inferior, ¿no? Ya, porque ojo, incluso Bartolomé de las Casas, que decía que sí son seres humanos, igual justifica la invasión, pero dice, ya, sí son seres humanos, ya, pero son como nuestros hermanitos menores porque están atrasados, entonces quedémonos a evangelizarlos, dice, igual, igual, al final. Sí dice, son seres humanos, pero atrasados, igual hay que quedarnos. Ambos, ambos. Entonces, tanto Ginés de Sepúlveda como Bartolomé de las Casas coinciden en que ellos tienen que quedarse acá, en ponernos un orden, ¿no? O sea, justifican la invasión, ¿ya? Por eso dice Hipólito Unanue, la moral escolástica, ¿no? Muestra al indígena como un ser inferior, pues. Y les conviene que no, vernos así para justificar su invasión o el esclavismo que nos imponían, ¿ya? Tú sabes ya toda esa historia, ¿no? Trabajos forzados, ¿no? O sea, exterminaron, ¿no? Se calcula que habían 12 millones de habitantes, ¿no? En el Tahuantinsuyo, cuando ellos se fueron, quedaban solamente 4 millones, ¿no? ¿Qué más? Los conocimientos son válidos si es que son útiles, plantea Hipólito Unanue, ¿no? ¿Qué más? Toribio Rodríguez de Mendoza dice que la educación racional para los críos indígenas trae consigo la libertad, ¿ya? Pueden parecerte a ti ideas muy obvias ahora, pero en esa época eran innovadoras, pues, ¿ya? Entonces hay que educar al criollo y al indígena para que sean libres, ¿de acuerdo? Es la forma de otorgar la libertad, ¿ya? Porque incluso ahí decían, pero mira, yo lo libero, ¿qué va a hacer? Gente no sabe hacer nada. Por eso, pues, edúcalo, pues, ¿ya? Juan Pablo Vizcardo Guzmán dice que las colonias americanas tienen el derecho a la autodeterminación, o sea, se pueden gobernar solas, ¿de acuerdo? José Baquijene Carrillo dice que los nuevos estados deben ser dirigidos por los criollos, la clase más ilustre. Yeah. ¿Qué es lo que al final ocurrió, no? Si tú te pones a pensar, la independencia, ¿no? La tan anhelada y festejada independencia, estamos ahora a 200 años, fue básicamente independencia para los criollos, ¿no? Hablemos claro, los afrodescendientes siguieron siendo esclavos, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Y los indígenas, en la mayoría de los casos también, ¿ya? Por eso algunos dicen, no, no ha habido una verdadera independencia, ¿no? Esta, ¿no? Se está logrando, ¿no? Mira, todavía en la actualidad nuestros pueblos originarios, ¿no? De la sierra, de los Andes, siguen abandonados, no reciben la educación, la salud y por tanto las oportunidades que requieren, ¿no es cierto?, para desarrollarse, ¿ya? Por ejemplo, no tienen una agricultura tecnificada, ¿no? Ellos no, mira, no usan tractores, hasta siguen todavía utilizando la chaquitania, ¿no? Todavía ocurre que hay gran concentración, las tierras más ricas, de ellas se las apropian los latifundistas, los terratenientes, ¿no? Y el campesino trabaja la tierra más dura y le pagan una miseria encima, ¿ya? Bueno, pregúntate eso tú, pues, a ver, si realmente ocurrió ya la independencia, ¿no? Seguimos. El romanticismo. Estamos ya en el siglo XIX, ¿ya? Y el debate es en torno a cuál es la forma de gobierno más conveniente. ¿Te acuerdas, no? Lograr la independencia, ya, por ejemplo, Bolívar proponía la república, en cambio San Martín proponía una monarquía constitucionalista, incluso San Martín decía, ¿no? Don José San Martín decía, vamos a buscar a un príncipe europeo que nos gobierne. Tras ese pensamiento, mira, y es el libertador San Martín, pero mira las ideas, ¿no? Todavía cargadas de escolástica, ¿no? Medieval que tenía, ¿no? O sea, él creía que tenemos que buscar ahí una raza distinta, pues, o sea, no, o sea, un príncipe en Europa, obviamente no de España, no de otro país, ¿no? De Holanda, de Bélgica, un príncipe, la cosa, que nos gobierne. Imagínate, mira lo que proponía don José San Martín, ¿ya? Entonces, a ver, mira cuánto tiempo después de la independencia todavía hay gente, y gente que ha peleado por la independencia, pero tienen ese pensamiento, pues, monárquico, ¿no? Bueno, entonces ahí tenemos aquí el debate entre Bartolomé Herrera y Benito Lazo, ¿ya? Bartolomé Herrera propone que el Estado vuelva a ser colonia de España, básicamente lo que él propone, ¿ya? Bartolomé Herrera va a representar, por tanto, a los conservadores, ¿ya? Y toda una corriente de añoranza, ¿no? Antes, ¿no? Cuando éramos hijos de la madre patria, ¿no? Ese término que hasta ahora muchos usan sin saber qué significa, madre patria, ¿no? ¿Ya? O reconocer por qué hay que tenerle odio, si también tenemos, por nuestras venas también corre sangre española, ¿no? Cosas que hasta ahora hay mucha gente que dice, ¿no? ¿Ya? Y propone la soberanía de la inteligencia, ¿ya? ¿Qué dice su propuesta de la soberanía de la inteligencia? Dios en su infinita inteligencia determina quiénes van a dirigir la historia. Por tanto, hay un orden natural en la que unos mandan y otros obedecen.
Entonces, por naturaleza, porque Dios así lo ha querido, los blancos mandan y los indígenas obedecen. Esas son las posturas conservadoras, ¿ya? De repente más disimuladas, más elegantes, ¿no? ¿No? Pero es lo que plantean, básicamente, los conservadores con Bartolomé Herrera a la cabeza. Benito Lazo, en cambio, representa las propuestas liberales, ¿ya? Propone que el Estado, por ejemplo, sea una república parlamentaria, ¿no es cierto? ¿Ya? Con mayor representatividad de las mayorías. Por eso él propone una soberanía de las mayorías. Mira, frente a la soberanía de la inteligencia que proponía Herrera, Benito Lazo propone la soberanía de las mayorías. El hombre nace totalmente libre, por tanto, la voluntad general elige a los gobernantes. Eso se llama democracia, pues. ¿Ya? Mucha gente sin saberlo en la actualidad también es conservador, ¿no? Dice, por ejemplo, que los ignorantes no voten. Y eso ha pasado en el país, ¿no? Hubo un tiempo que los analfabetos no votaban. Hubo un tiempo que la mujer no votaba, porque la mujer ignoraba. ¿Y por qué ignoraba? Porque no se le permitía estudiar, pues. Ella solamente estaba permitida realizar labores domésticas, nada más, ¿no? Entonces, mira. Entonces el tema no era que la mujer no vote, era educarla para que también pueda votar, lo que es su derecho. No era que el analfabeto no vote, es educarlo para que él también vote, de eso se trata, pues. Esa es la soberanía de la mayoría, ¿ya? En cambio, la soberanía de la inteligencia, no, es así. Si ese es ignorante es porque Dios lo ha querido, solamente que gobiernen y que voten y que elijan, ¿no? De entre los más sabios nada más, ¿no? Es la soberanía de la inteligencia. O sea, las élites que recibían educación en esa época, pues. Ese es Bartolomé Herrera y sus propuestas conservadoras y Benito Lazo y sus propuestas liberales que entraron en colisión ya en el siglo XIX, ¿ya? Y te repito, si tú te pones a pensar, a la fecha todavía hay mucha gente que piensa de esa manera, ¿no? Ahora, hace poquito nomás están haciendo mofa de este tipo que le dijo a la policía, ¿no? Yo soy de Lima, soy pituco, tengo clase, ¿no? Le han sacado hasta una canción, ¿no? Pero ahí está, a veces ahí está el pensamiento conservador, ¿te das cuenta? Eso no se ha barrido todavía, ¿no? Ya pasaron 200 años, sí. Y él no es el único, y hay gente que habla hasta peor, ¿no? Esas pitucas, por ejemplo, en San Isidro, ¿no? Que quisieron prohibir que Sagasti presente su libro. Ojo que yo, para mí el bueno de Sagasti no fue ni bueno siquiera, pero igual que presente su libro, pero ¿por qué lo atacan? Este es de izquierda, dice, ¿cómo en una calle de Miraflores se va a permitir, ¿no? O por ejemplo, en una ocasión en un banco a una señora, ¿no? Que la atacan, ¿no? Le dicen, vete a tu barriada en Huaycán, que vienen a sacarse de acá. Imagínate, ¿no? Imagínate. Ahí está. Entonces todavía, por eso les digo, chicos, una cosa es que se declare independencia, otra cosa es que se haya logrado de verdad, ¿no? Y por último, una cosa es el poder político, pero mira cómo todavía a nivel ideológico, filosófico, todavía tenemos mucho que avanzar todavía. Eso sirve la filosofía, por eso la filosofía es de liberación, como decía Augusto Salazar Bondi. Ya, sigamos chicos. El positivismo, ¿ya? A fines del siglo XIX llega el positivismo del Perú, llega tardíamente, ¿ah? Es más, aquí al Perú no llega el positivismo de Augusto Conte, sino ya el de Herbert Spencer, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces llega un positivismo tardío aquí al Perú. No te olvides que también las comunicaciones en ese tiempo eran pues lentas, no es como ahora. Por ejemplo, en esa época se avanzaba, se viajaba en barco, ¿no? No había aviones. Además, no existía obviamente la internet, ¿no? Las telecomunicaciones no estaban tan desarrolladas como ahora. Bueno, en fin, aquí vamos a ver cómo colabora como máximo representante a Manuel Vicente Villarán y a Manuel González Prada, ¿ya? Manuel Vicente Villarán lo que propone es una educación técnica, ¿ya? No te ves que el positivismo plantea que la única fuente del conocimiento es la ciencia que va a permitir el desarrollo, por eso Vicente Villarán dice, educación técnica, es el camino para el desarrollo del Perú y su industrialización. Manuel González Prada también va en esa misma línea, pero vamos a destacar otras cosas más muy importantes de Manuel González Prada, ¿ya? Que es positivista, pero mira lo que plantea, ¿no? Él dice que la aristocracia es la falsa peronía. Eso no son peronistas. Mira, estos sacan plata de acá, pero viven en Europa o viven en Miami, ¿no? Entonces la aristocracia en el Perú es una falsa peronía. La verdadera nación peruana está constituida por los indígenas, dice Manuel González Prada. ¿De acuerdo? Y ahora, si los indígenas, ¿de acuerdo?, están atrasados, no es por una condición natural, como decían, ¿no?, los conservadores, no. Si el indígena está atrasado, es por su condición de siervo de los hacendados, ¿ya? Trabaja todo el día para otros y no recibe educación, por eso está así, ¿ya? Además, González Prada critica la universidad,
¿ya? Porque es un lugar, dice, donde se imparte escolástica y religión, que genera más atraso para el indígena. Las Fuerzas Armadas reprimen al indígena, no le permiten rebelarse. En general, el Estado, con sus Fuerzas Armadas, universidades, colegios, todo, ¿no? Solamente sirven para reprimir al indígena, ¿ya? Por eso él está en contra de todo eso. Al estar en contra del Estado, decimos que Manuel González Prada tiene una postura anarquista, porque dice que hay que abolir el Estado, porque es un instrumento de opresión, ¿ya? Ahí está el anarquismo de Manuel González Prada, ¿ya? Filosóficamente es positivista, políticamente es anarquista González Prada, ¿ya? Ay, me pasé. El espiritualismo, ¿ya? Como respuesta, ¿ya? Al positivismo, ¿ya? Surge el espiritualismo. Hablemos claro, el espiritualismo es promovido por las élites aquí en el Perú, ¿ya? Por la llamada aristocracia aquí en el Perú, ¿ya? Ellos son los que promueven el espiritualismo, ¿ya? Siguiendo, o como, usando como pretexto las ideas innovadoras, dicen ellos, de Henry Bergson ahí en Europa, que es, tú te acuerdas, ¿no? El Elan Vital, representante máximo del espiritualismo Henry Bergson, ¿ya? Entonces tenemos a Alejandro Deusto, que plantea sus tesis de libertad y orden, ¿ya? Que es un remedio de lo que ya había propuesto Bergson, ¿ya? También propone que la historia se debe a grandes personajes con gran impulso creador. Acá está, ¿te acuerdas? Impulso creador de Elan Vital, ya, para Alejandro Deusto la historia le hacen los grandes líderes, ¿no es cierto? No el pueblo, no, los grandes líderes que tienen impulso creador, ¿de acuerdo? ¿Ves? Ahí se ve cómo destacan ellos el papel de la aristocracia, ¿te das cuenta? ¿Ya? Además propone, Alejandro Deusta, por eso una educación elitista. Dice, se debe impartir una educación moral a los futuros gobernantes. Y mira lo que dice Deusto, ¿eh? El indígena es un ser inferior. Los indígenas son una raza en decadencia, incapaz de la capacidad creadora, ese es el elan vital, ¿no? Que permite el avance de la historia. ¿Ves? Se ve clarito, ¿no? La postura aristocrática en el espiritualista Alejandro Deusto. Lo mismo también en Mariano Iberico, ¿ya? Luego tenemos el pragmatismo. El pragmatismo, a su vez, surge, ¿ya? Como una postura para enfrentarse al espiritualismo otra vez, ¿no? Así es en filosofía, ¿no? Los debates, ¿no? Tenemos como máximo representante a Pedro Zulia. A ver, acuérdate que el pragmatismo, ¿qué cosa propone? Eso lo hemos visto la semana pasada nomás en la filosofía del siglo XX, ¿no? De acuerdo, el pragmatismo propone que un enunciado es verdadero, ¿ya? Si es útil, ¿ya? Si permite resolver un problema. Entonces, más importante que la verdad es la utilidad del provecho o la solución de un problema que te reporta un conocimiento. ¿Ya? Muy bien. Pedro Zullen, mira, osa incluso criticar a Henry Bergson, ¿no? Él no se va contra Deusta, se va de frente contra el ideólogo que es Bergson, ¿ya? Porque, y dice lo siguiente, mira, Bergson cae en una contradicción cuando elabora una teoría racional sobre la realidad que él considera racional. ¿Te acuerdas que para Bergson, ¿ya? El elan vital es libre, no responde a ninguna lógica o razón, es irracional, ¿de acuerdo? Ya, si es así, entonces, ¿cómo pretendes a través de la razón explicar el elan vital? Es un absurdo, es una contradicción. Eso lo hace notar Pedro Zule, ¿ya? Además propone una educación pragmática. El hombre es un ser de acción con fines utilitarios. Su conducta depende de la educación que reciba. De ahí que es importante que la educación se centre en las peculiaridades de cada localidad donde viven las personas. Dice, mira, está planteando reformas educativas, ¿ya? Con esta educación tendremos un ser humano libre y capaz de desarrollar sus capacidades, mejorando así sus condiciones de vida. O sea, hay que dar educación según las necesidades que tiene el sujeto según donde vive, costa, sierra o selva, ¿no? Zona urbana o zona rural, ¿de acuerdo? No sé, por ejemplo, en esta zona, por ejemplo, es un asiento minero, entonces, bueno, educación en torno a la mina. Esta zona es agrícola o ganadera, ¿no? O industrializada, entonces la educación debe ir de acuerdo a las necesidades del sujeto que vive en una zona determinada, ¿ya? Ese es el pragmatismo de Zulle, ¿ya? Estos llamados colegios preuniversitarios, ¿no? Ahora se va a prohibir el nombre, ¿ya? ¿Ya? Surgen así, por ejemplo, es la aplicación del pragmatismo a la educación. Bueno, el aprismo, y en el siglo XX surge el aprismo, ¿ya? A este periodo, jóvenes, ya se le llama el periodo de los grandes movimientos, ¿ya? ¿Por qué? Porque hay grandes movimientos, ¿ya? Obreros y campesinos, ya cansados de tantos años de opresión, ya va a haber levantamientos obreros que tratan de sindicalizarse, va a haber grandes huelgas, ¿ya? Pero sobre todo en el campo, grandes movimientos campesinos, ¿ya? Entonces,
en ese momento van a surgir dos posturas, el aprismo y el marxismo, ¿ya? Para tratar de canalizar, ¿ya? Esa fuerza, pues esa fuerza, ¿ya? Y proponer una revolución. Ambos proponían revolución, ¿ah? ¿Ya? Mariátegui es claramente marxista, ¿no? Él propone la revolución y forma el Partido Comunista, cuya tarea es la revolución, ¿no es cierto? Pasar, ¿no? De este país que es semifeudal, semicolonial, ¿no? ¿no? Hacer una revolución democrática y luego una revolución socialista para llegar al socialismo. Lo dice abiertamente Mariátegui. Y el aprismo también habla de revolución. Es más, ¿qué cosa cree que significa APRA? Alianza Popular Revolucionaria Americana. Eso significa APRA, claro. ¿Ya? También hablaban de revolución. ¿Ya? Pero acá vamos a ver más que la parte política, la parte filosófica. Ayala Torre plantea el espacio y tiempo histórico. Dice que no existe una única historia universal, sino varias. Entonces es absurdo querer comparar al Tahuantinsuyo con Egipto. Aunque haya similitudes, son líneas de tiempo diferentes. ¿Ya? Eso es lo que propone Ayala Torre en su espacio-tiempo histórico. ¿Ya? Respecto al imperialismo, allá la Torre dice que el imperialismo es la etapa del capitalismo en Indoamérica, ¿ya? Por tanto, lo que tenemos que hacer es negociar con ellos para poder desarrollarnos, ¿no? Y haya un capitalismo aquí en el Perú, ¿ya? ¿Qué más? Propone una revolución indoamericana, ¿ya? Él dice que aquí, ¿ya? No cabe copiar lo que ocurrió en Europa, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí hay muy pocos obreros, hay mucho más campesinos. Por tanto, la revolución debe involucrar no solamente a los obreros, sino también a los campesinos e incluso, ¿ya? A la clase media, a los intelectuales, ¿ya? Eso es lo que dice ahí la Torre, ¿ya? Pero mira, está preparando la revolución. Así era el APRA, ¿no? De ahí la Torre. Bueno, tenemos luego a Mariátegui, que propone una postura marxista-leninista, como tú sabes, ¿no? Mariátegui es célebre porque escribió 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Es un libro que es muy leído en toda América, no solamente aquí, ¿no? Bueno, igual, más allá de las ideas políticas, vamos a lo filosófico, ideológico que él propone. Bueno, él reivindica el materialismo dialéctico, que es la filosofía marxista, pues, ¿no? Y dice que cada sociedad genera un pensamiento. Está bien, no vas a pretender tú copiar lo que ocurre en Europa. Sin embargo, él distingue, hay pensamientos regionales y universales. El marxismo es un pensamiento ya universal, se puede aplicar en cualquier parte del mundo, pero atendiendo a las particularidades de cada lugar. ¿Ya? También dice que el hombre necesita una fe, o sea, el hombre necesita un norte, ¿ya? Algo por qué luchar, ¿de acuerdo? Tenemos en ese sentido dos fe, una muerta y una viva, ¿no? La muerte es la fe en el liberalismo, porque no ha logrado cumplir con sus valores de igualdad y libertad que proponía desde la independencia, ¿no? Y una fe viva es la del marxismo-leninismo. Es joven, vigorosa y señala el auténtico camino hacia la liberación, ¿ya? Bueno, en cuanto a la economía política marxista, Mariátegui propone que el Perú es semifeudal y semicolonial. Todavía subsisten formas serviles acá, ¿no? Y semicolonial porque dependemos, ¿no? Ya no somos colonia, pero sí una semicolonia, ya no de España, sino ahora de Norteamérica, ¿ya? También plantea que el problema indígena es el problema de la tierra. Está bien, edúcalo y todo lo que tú quieras, pero ¿con qué tiempo va a ir a estudiar si está trabajando tierra ajena? Por eso, para Mariátegui, el problema verdadero del indígena es el problema de la tierra. Desde allí ya se prometía por eso una reforma agraria, ¿no es cierto? Darle al indígena tierra para que la trabaje es la única forma de que sea independiente y tenga tiempo, por ejemplo, para estudiar y tenga un futuro también, ¿ya? Y en cuanto al imperialismo, es la tercera etapa del capitalismo. Y no, pues, jamás va a permitir un desarrollo en estas tierras, porque ellos vienen acá a extraer recursos naturales. Si tú esos recursos naturales acá tú los industrializas, entonces ellos pierden. Entonces el imperialismo jamás le va a interesar, jamás va a estar de acuerdo con el desarrollo en estos lugares. No, no, no. Les conviene que sigamos en el atraso para que sigamos siendo fuente de materia prima nada más, que es más barato que venderle ya productos industrializados o manufacturados, pues, ¿ya? Entonces, ves, acá hay una discrepancia con Ayala Torre, ¿no? Respecto al concepto del imperialismo. Listo, vamos a la práctica dirigida, chicos, que no hay más tiempo, ¿ya? Listo, a ver, empecemos, ¿ya? A ver, en 1925, José Carlos Mariátegui se preguntaba, ¿existe un pensamiento hispanoamericano? Y ofrecía una respuesta negativa. Me parece evidente la existencia de un pensamiento francés y de un pensamiento alemán en la cultura de Occidente.
no me parece igualmente evidente, en el mismo sentido, la existencia de un pensamiento hispanoamericano. Nosotros pensamos que si el día de hoy Mariátegui tuviera a la vista escritos de Augusto Salazar Bondi sobre dominación y liberación, cambiaría sin duda cambiaría sin duda de opinión, ya que ellos dan testimonio de un pensamiento hispanoamericano que no es meramente imitativo de los bloques de poder, aunque haya aprendido de él y que ha reorientado su labor en el sentido de promover el final de la dominación de los países del tercer mundo. En verdad, esto, ¿ya?, es lo que explica que posee todo lo criticable que pudiéramos encontrar en ellos. Estos textos se encuentran entre los más originales e influyentes que ha producido el pensamiento peruano y latinoamericano en nuestra época, ¿no? Claro, los dos libros, ¿no? El de Mariátegui y el de Augusto Salazar Bondi, ¿ya? Entonces, ¿qué idea busca transmitir la lectura anterior? A ver, claro. ¿Ya? A pesar de que Salazar Bondi considera que la filosofía latinoamericana es inauténtica, sus reflexiones son innovadoras. ¿Qué es lo que te decía pues hace un rato? ¿No? Es curioso, ¿no? Salazar Bondi dice, no existe filosofía latinoamericana, porque es dependiente, porque no libera, pero justamente él, cuando ya señala eso, mira qué curioso, ¿no? Ya con él empieza, pues, ¿no?, a surgir una filosofía latinoamericana, justamente, ¿no? Es una paradoja eso, ¿no? ¿Ya? Sí, la respuesta es la D. Por eso dice, a pesar de que Salazar Bondi considera que la filosofía latinoamericana es auténtica, sus reflexiones son ya justamente innovadoras, pues. Ya no son copias, ¿sí o no? Ya no son copias, justamente, ¿no? Él critica que la filosofía latinoamericana es copia, pero cuando él dice eso, al decirlo, ya no es copia, ya es innovadora, ¿ya? La respuesta es la D, ¿ya? Dos, una filosofía es original, dice, no porque cree una y otra vez nuevos y extraños sistemas, nuevas y exóticas soluciones, sino porque trata de dar respuesta a los problemas que una determinada realidad y en un determinado tiempo han originado. Una filosofía cuyas soluciones no han sido nunca consideradas como la solución por excelencia y, por ende, como la única y posible solución. De haber sido así, no existiría una historia de la filosofía, ¿no? Dice Leopoldo Sea, ¿ya? Los argumentos de Leopoldo Sea resulta útil para otorgar fundamentación a la perspectiva según la cual, a ver, ¿ya? O sea, mira, una filosofía no es original auténtica porque crea extraños y nuevos sistemas, ¿ah? No se trata de eso, no se trata de eso, ¿no? Sino que una filosofía es original, ¿ya? O innovadora, ¿ya? Porque mira, acá está la clave, porque trata de dar respuesta a los problemas que de una determinada realidad, ¿ya? Y en un determinado tiempo. Ahí reside la originalidad, ¿ya? Por tanto, la reflexión es auténtica cuando se realiza sobre las circunstancias propias, ¿ya? Nuestra realidad propia, no la de otros. Ahí reside la originalidad, no tanto en que las ideas sean pues, rimbombantes, no exóticas, no, 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 sino que es una filosofía original en la medida que trata de dar solución según nuestras circunstancias, según nuestro tiempo y nuestra realidad, ¿ya? Por eso la respuesta es la D, también, en la 2, ¿ya? La D. 3. En una conferencia, Edith plantea una postura crítica frente a aquellos que manifiestan que la humanidad ha alcanzado su etapa de mayor progreso debido a los grandes avances científicos tecnológicos de los que disfruta en la actualidad. Por el contrario, sostiene que estos han deshumanizado a las personas. Asimismo, plantea la necesidad de llevar a cabo
una reforma de la educación con el objetivo de preparar a una clase dirigente que en el futuro cambie la situación del país sobre sólidas bases éticas. La postura de Edith se corresponde con los planteamientos del periodo de la filosofía latinoamericana. ¿Qué dice? Sobre sólidas bases éticas, ¿no? ¿Qué dice? Espiritualistas, ¿no? Positivistas no, porque más bien dice que los avances científicos, tecnológicos no son necesariamente, ¿no? Desarrollo, ¿no? Los positivistas no puede ser, ¿ya? Espiritualista sería la respuesta. Romántico, forma de gobierno, ¿no? Que está hablando de la innovación en educación, ¿no? Sí, pues, espiritualista, ¿ya? La D. 4. Un profesor decide leerles a sus alumnos el siguiente pasaje de la famosa película La controversia de Valladolid. Mira, bárbaros son los que no viven de acuerdo con la razón natural. Prueba de ello son las historias de los cronistas que narran que los indios tienen malas costumbres, como la mala crianza de sus hijos, castigos brutales y los sacrificios humanos. ¿Qué problema del periodo de la filosofía escolástica se discute en este pasaje? ¿Y qué pensador defendía dicha postura? ¿Quién estaría de acuerdo con esta cita, pues, no? De que los indígenas son bárbaros, que no saben criar a sus hijos, que hacen sacrificios humanos, ¿no? Todo eso. A ver. ¿Ah? ¿Quién proponía eso? Y por tanto, ¿quién decía que éramos bárbaros? Clarito, acá está, pues, Ginés de Sepúlveda, ¿no? Juan Ginés de Sepúlveda, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Y qué problema se está discutiendo? Acerca de la humanidad del indio, pues, ¿ya? Acerca de la humanidad del indio. Por tanto, la respuesta en la 4 es la D, ¿ya? La D. ¿De acuerdo? 5. Juan Pablo Vizcarra y Guzmán afirma en su famosa carta a los españoles americanos: 3 siglos enteros, durante los cuales este gobierno ha tenido sin interrupción ni variación alguna la misma conducta con nosotros. Son la prueba completa de un plan meditado que nos sacrifica enteramente a los intereses y conveniencias de España. Semejante a un tutor malévolo que se ha acostumbrado a vivir en el fausto y opulencia a expensas de su pupilo, la España, con el más grande terror, ve llegar el momento que la naturaleza, la razón y la justicia han prescrito para emanciparnos de una tutela tiránica. ¿Ya? ¿A qué hecho del periodo ilustrado hace referencia el pasaje citado? A ver, ¿quién me contesta? ¿De qué está hablando Juan Pablo Vizcarra Guzmán allí? Al sometimiento de los indígenas por parte de la monarquía española, sí, pero no se queda ahí, ¿eh? Más está hablando de la inminente independencia política que emprenderán los americanos, ¿no? Claro, si acá dice, ¿no? 3 siglos enteros durante los cuales, sí, acá está hablando, sí, estoy de acuerdo contigo, ¿no? Del sometimiento de los indígenas, pero no se queda ahí, ¿no? Sino va más allá. Dice acá, España, con el más grande terror, ve llegar, ¿ya qué cosa ve llegar ya? El momento que la naturaleza y la razón y la justicia han prescrito para emanciparnos de la tutela tiránica. O sea, ya se aproxima, ¿qué cosa? La independencia. La independencia es inminente, ¿ya? La inminente independencia política que emprenderían los americanos, ¿ya? Entonces, la C, pero más que la C es la B, más precisamente, ¿ya? Porque no se queda solamente en describir ya el sometimiento, ¿eh? Sino que ya plantea que ya se aproxima la independencia, ya, ¿ya? Además, la carta va dirigida a los españoles americanos. O sea, no es España, sino es
es una arenga a los americanos para emanciparse, ¿ya? Ya está cerca la emancipación, ya nos toca, ¿ya? Es la B, la B. 6. Octavio está cansado de los casos de corrupción en política peruana. Para él, la razón de esta lamentable situación radica en que nuestros representantes no están capacitados ni preparados para la labor política. Por eso piensa que el gobierno del país debe recaer en los más educados, de modo tal que el pueblo solo debe reconocer quienes cuentan con la suficiente preparación y confiar en ellos. El pensador que guarda afinidad con el pensamiento de Octavio es, acá está clarito Octavio planteando qué cosa, a ver, qué cosa está planteando Octavio. La soberanía de la inteligencia, pues sí o no, ya la soberanía de la inteligencia, ¿de acuerdo? ¿Y quién proponía la soberanía de la inteligencia? Bartolomé Herrera. Por eso dice que gobiernan los más educados, ¿no? Es lo que mucha gente en la actualidad también, mira, y suena lógico, ¿no? Pero claro, profe, que gobiernan los más educados, los que más saben. Pero ¿te has dado cuenta que no basta eso, ¿no? Belaúnde era muy educado, ¿no? Alan García, yo no niego la inteligencia de Alan García. Fujimori también era muy astuto. Y todos profesionales, ¿no es cierto? ¿Ya? Y sin embargo, ¿qué han hecho del país? Ya ni hablemos de PPK, ¿no? PPK es, entonces, altamente tecnificado, ¿no? ¿No? Pero vuelvo a repetir, ¿qué se ha hecho? ¿No? ¿Qué se ha hecho? ¿No? Es que no basta eso, ¿no? Tiene que ver también alguien que se siente identificado con las mayorías, ¿no? Que se siente identificado con su pueblo también. La parte moral, la parte afectiva también es importante, pues, ¿ya? Se trata de pensar en las mayorías, esa es la soberanía de las mayorías, ¿ya? Y no solamente la soberanía de la inteligencia que proponía Bartolomé Herrera, ¿ya? Entonces acá Octavio, sin saberlo, ¿ya? Está con la soberanía de la inteligencia, ¿no? Está de acuerdo con Bartolomé Herrera, ¿ya? ¿Ya? Ahora, por si acaso, sobre el gobierno actual, bueno, ya, una cosa es que el tipo no sea muy preparado, de repente moralmente sí es apto, pero sus actos dicen que no lo es tanto, ¿no? Ya ha incurrido en algunos casos de corrupción, ya menores, no comparables a los de gobiernos anteriores, pero igual ahí están, ¿no? Y además lo que a mí más me preocupa es que no pelea, no lucha, ¿no? Está callado, pues un pericote, ¿no? Eso me preocupa, ¿no? Pero de que sea el peor gobierno, no, pues no seamos vivos, pues, sino que la derecha difunde eso y quiere vacancia porque le cuestiona, pues, algunas ganancias mineras, ¿no? Y otras más, ¿no? Aparte que no está dando dinero, dice, a los medios de comunicación para difundir ¿no? Para que le hagan propaganda, dice, ¿no? Bueno, ahí dejamos lo político ya. Pero acá sí, la postura de Octavio es la de la soberanía de la inteligencia que proponía Bartolomé Herrera, ¿ya? 7. Un periodista afirma lo siguiente en un programa televisivo. La medida de Vizcarra de cerrar el Congreso se justifica porque la población peruana está harta de ese poder del Estado. El pueblo elige a sus representantes y, si estos no cumplen sus funciones, puede retirarlos de sus respectivos cargos. Por esto considero que la medida que quiere llevar a cabo el presidente nos recuerda que el poder de los gobernantes radica fundamentalmente en la población. ¿Qué pensador estaría de acuerdo con el comentario del periodista? Ya, esta es la postura contraria, pues, ¿no es cierto? Clarito se nota, ¿no? En la anterior era la soberanía de la inteligencia. Aquí lo que propone es la soberanía de las mayorías, ¿no? Esta es la postura entonces, clarito, ¿de quién? De Ginés de, perdón, de Benito Lazo, pues Benito Lazo, ¿no? Esta es una postura liberal, ¿no es cierto? Ahí tienes las dos posturas, ¿ya? Liberal, este es liberal. Inteligencia, perdón, la soberanía de la mayoría, ¿ya? 8. Manuel González Prada fue un crítico implacable de la clase dirigente peruana por su improvisación e ineptitud al momento de enfrentar los grandes problemas de nuestro país. Asimismo, es recordado por haber enfatizado en la relevancia que tiene para el desarrollo del Perú que la religiosidad cristiana deje de tener un influjo tan poderoso en los distintos niveles de la sociedad. Por todo lo anterior, este intelectual peruano planteó que el progreso del país dependía considerablemente de que, a ver, se enseñe una teología empírica, no, ni hablar, al contrario, está en contra, ¿no? De la teología, la religión, ¿no?
A ver qué me contesta el 8. Manuel González Prada es positivista. ¿Qué cosa crees que proponía él? Además, atendiendo acá la lectura, ¿no? Plantea barrer la religiosidad cristiana, ¿no? ¿Ya? En su contrario, ¿qué cosa plantea él? Que se difundan las ciencias, ¿no? En la educación pública, pues, ¿ya? 8 es D, ¿ya? Muy bien, Urco, sí, 8 es D, ¿de acuerdo? Bueno, chicos, hasta aquí hemos avanzado. Tengo entendido que